¿Qué tal, amigos de Color, Colores y Sabores? Les damos la bienvenida a una edición especial dedicada para ustedes. Pero en esta ocasión, mis queridos amigos, es un placer presentarles justamente a este invitado especial, quien es Javier Vélez Alvarado. Pero vamos a hablar un poquito de sus trabajos para que ustedes lo puedan conocer. Él es arqueólogo etnohistoriador y parte de sus trabajos conocidos ha sido la nave balsa, rescate submarino de la isla Santa Clara y también trabajos inéditos de investigación, como en ese caso la arqueología etnohistórica de los Huancavilcas. Javier, bienvenido. Gracias, Leticia, por la invitación y estamos a la orden. Cuéntanos sobre la cuenca del Guayas. Bueno, cuando nosotros analizamos la ocupación humana en lo que correspondía al territorio de Guayaquil, que a partir del año 1605 se llama la Gobernación de Guayaquil, es un territorio muy extenso, que abarca desde el límite actual entre la provincia de Guayas con Esmeraldas hasta la zona de Tumbes. Y lógicamente pues la frontera este está relacionada con parte de las provincias actuales de la región andina. Cuando nosotros analizamos todo este contexto geográfico, también tenemos que centrarnos en este último grupo humano que ocupó la cuenca del río Guayas. Este grupo étnicamente se llaman los chonos, pero en términos arqueológicos correspondería al grupo que nosotros llamamos Cultura Milagro Quevedo. Son estos personajes, o es todo este grupo humano, que definitivamente ocupó la zona alta, media y baja de la cuenca del río Guayas, que nos plantea una serie de datos interesantísimos. Pero el dato más interesante que se da en toda esta zona es que de aquí, de una zona muy cercana a nuestra ciudad, tenemos la denominación de un cacique que se llamaba Guayaquile. Eso implica que tenemos que también ir rompiendo ciertos paradigmas, ¿no?, que generalmente están muy atados en nuestra mente y lo que motiva a seguir siempre repitiendo los errores. Errores que se dan a veces por falta de información. En determinado momento la narrativa genera una leyenda y esa leyenda es la que motiva de que se vuelva una leyenda histórica, pero los historiadores se toman eso a veces a pecho y motiva la distorsión de toda una información. Hoy en día hay que reinterpretar muchas cosas. Tenemos que ir reinterpretando cosas que antes se las aceptaba, pero porque disponíamos a veces de uno o dos ejemplares. Hoy en día tenemos abundante información que nos permite en determinado momento ya contrastar la información y decir esto es lo que se sujeta a una realidad. Cuando nosotros analizamos, y voy a ir un poco a la parte arqueológica, de la actual ciudad de Guayaquil, donde se asienta la ciudad de Guayaquil, en su parte baja, ¿no?, las evidencias arqueológicas en un 96% corresponden a evidencias de la cultura Milagro. No son huancavilcas, definitivamente no son huancavilcas estos sitios. Eso nos lleva a plantear de que hay que ir corrigiendo mucha información que está totalmente distorsionada, ¿no? El mismo hecho de levantar hace poco un monumento a un cacique huancavilca en una ciudad chona motiva que se replanteen las cosas y hay que hacer esas correcciones, ¿no? Definitivamente que el cacique Guayaquil se asentó en la cuenca baja del río Guayas, ¿no?, y su pueblo está ubicado en el kilómetro 23 de la autopista Durán-Boliche. Es ahí donde se definió, basado en los trabajos que hizo Dora León con Adán Saggi para ubicar ese pueblo, pero quien lo define y lo concreta fue Julio Viteri Gamboa. Entonces tenemos ya una ubicación precisa de dónde se asentó ese pueblo aborigen, ¿no? Recalco, el pueblo aborigen de Guayaquil con su cacique, que tiene el mismo nombre, ¿no? No cabe hoy en día hacer ciertas interpretaciones que se dieron hace más de 25 o 30 años, cuando nosotros estamos analizando de que quién le dio el nombre a quién. Generalmente la naturaleza está ahí, los animales están ahí, las plantas están ahí, pero a las plantas no se ponen el nombre ni los animales tampoco. Significa que el nombre provino de un ser humano. Y ese ser humano es el que le está dando nombre a todos los accidentes geográficos, a toda la fauna, a toda la flora y lógicamente pues los nombres que tiene cada persona.
podríamos decir que esos nombres los pusieron nuestros indígenas y los interpretaron a través de sus investigaciones los españoles. Sí, definitivamente que los españoles están registrando todo lo que escucharon, ¿no? Y tal cual como lo escucharon, lo escribieron. ¿Cómo lo pudieron interpretar, Javier, si ellos hablaban español y nosotros teníamos la lengua? ¿Cuál era el nombre de la lengua? Inicialmente, cuando tú analizas la lengua que se hablaba en toda la zona costera, y no solamente costera ecuatoriana, sino que viene del norte, siempre se menciona que en cada parcialidad habían grupos étnicos, y estos grupos étnicos cada uno tenía su lengua, pero entre ellos se entendían. Significa que pudo haber existido una lengua común con muchos dialectos, tal cual como hay en otras partes, ¿no? El francés tiene algunos dialectos, entonces nosotros tenemos algo parecido, y eso está registrado, está documentado, ¿no? Para muchas personas quizás resulte esto, ¿y de dónde sale esa información? Sí, la información sale cuando tú estás investigando y estás leyendo ciertos documentos que se registraron desde cuando llegan los españoles, que es la información que nosotros hoy en día disponemos, que es abundante también, ¿no? Pero la información tiene que ser buscada, analizada y contrastada también, ¿no? Tú señalabas hace un momento sobre la interpretación, o sea, el momento de la narrativa. ¿Podríamos decir que tal vez algunos españoles cometieron errores en el momento de crear sus documentos? No hay errores, básicamente. Ellos describen las cosas, y las describen en unos casos lo que vieron, en otros casos lo que escucharon. Entonces, no hay errores. De ser así, entonces no tendríamos que tomar en consideración ningún documento que dejan ellos. La arqueología en parte está ratificando lo que ellos dicen o lo que escribieron, ¿no? En eso, por lo menos, está muy relacionada toda la parte del siglo XVI, XVII y hasta el XVIII. Te pregunto esto para dejar claro a nuestros amigos que nos están observando, porque van a hacer la pregunta. Si el arqueólogo está mencionando, arqueólogo y historiador está mencionando, ¿en qué parte se distorsiona entonces la historia? Voy a empezar a tocar el tema básicamente de cuando se menciona, ¿no? El tema del cacique, ¿no? La realidad en el documento escrito y después lo que se va generando posteriormente, ¿no? Quizás el dato más certero que tenemos sobre el cacique, ¿no? Es un documento que reposa en el Archivo General de Indias en Sevilla, ¿no? En donde Francisco Pizarro, que era un adelantado, define las posiciones de los caciques que habían aquí y lógicamente las reparticiones que se van haciendo posteriormente. Voy a un poco hacer una lectura de este documento, que es el primer documento que tenemos en donde se menciona a este cacique, ¿no? Dice: el marqués don Francisco Pizarro Adelantado, capitán general y gobernador por su majestad, ¿no? Dice: por cuanto vos, Juan de la Puente, vecino de Villanueva, de Puerto Viejo, habéis servido a su majestad a vuestra costa en la pacificación de estos reinos, con vuestra persona, armas y caballo. Voy a hacer ahí un comentario sobre esto del caballo. Fíjense lo importante que era este animal en la época, ¿no? O sea, para los españoles, no para nuestra gente, ¿no? Pero, dice, por la presente, en nombre de su majestad, y hasta tanto que se haga el repartimiento general y yo proveo otra cosa, os deposito el cacique Uguay, que es de la nación de los Huancavilcas, y otro que se llama Guayaquile, con sus indios, el cual es en la culata. Entonces, aquí estamos teniendo un documento con certeza de que este cacique Guayaquile existió y que fue mencionado en este documento y que básicamente se da. Este es un documento que está fechado en el mes de marzo de 1539. Es un documento en donde tú ya no puedes negar nada. Ahora, hay que también manejar algún tipo de coherencia en cuanto a la información, ¿no? Definitivamente cuando los españoles llegan, ellos llegan haciendo todo un recorrido costero, pero ese recorrido costero continúa lógicamente hacia el sur, ingresan hacia la zona andina, pero la cuenca del Guayas en muchas veces era desconocida para esta gente. Por eso es que la información motiva a de que hay que ir corrigiendo también ciertas fechas en cuanto a decir de que los periodos culturales terminan en el año 1533. Yo estoy manejando hoy en día una fecha que es del año 1700 porque hasta el siglo XVIII tú en los documentos encuentras
y entrados también en el siglo XIX, mencionas documentos en donde se están mencionando los huancavilcas como indios. Algunos son caciques. Entonces no podemos poner ciertas fechas que sean a rajatabla, ¿no? Cuando digo que hay que reinterpretar y hay que analizar es porque hay que tener la mayor cantidad de datos para ser veraz en la información y no manejarnos en función de una leyenda que en determinado momento se vuelve histórica. A veces las leyendas mitológicas también se vuelven históricas, ¿no? Porque entran en un imaginario de cosas inexistentes. ¿De qué tiempo aproximadamente parte la leyenda, Javier? Bien, con la certeza de que en este documento, fechado en el año 1539, se menciona ya un cacique, ¿no? Nos queda analizar cuándo surge, no la leyenda, sino el manejo de información que tenemos sobre el cacique Guayas, ¿no? Y solamente sobre el cacique Guayas, ¿no? ¿Existió el cacique Guayas? El cacique se llamaba Guayaquil, pero don Dionisio de Alcedo y Herrera en el año 1741, ¿no? En su compendio histórico de la provincia, hace un relato y él escribe y dice, ¿no? La ciudad de Santiago de Guayaquil, llamada así porque el día de este glorioso apóstol le acabó la conquista de la provincia el 25 de julio de 1531 y por el nombre de su cacique Guayas. Es Dionisio y Alcedo y Herrera hasta el momento quien informa, o tenemos el dato más antiguo que menciona solo a este cacique Guayas para el año de 1741. A partir de esto se empieza ya a generar al cacique Guayas y después se le incorpora ya una denominación del Quil. Puede ser su esposa y eso ya entra a formar parte de una leyenda, lo cual pues no es una realidad. Más aún cuando tú encuentras ciertas denominaciones como la princesa Quil, que no tiene nada que ver con nuestras concepciones, ¿no? O sea, de un cacicazgo, de un señorío, en donde aquí estamos hablando ya de príncipes, reyes y reinas. Si estamos hablando ya a principios de los años 1700, que nos estás mostrando con un documento que puede ser el inicio obviamente de una leyenda, ¿cuál era el sustento de realizarlo, Javier? De distorsionar de esa manera la historia. Más bien es el tratar de buscar una relación de un nombre cuando no se ha leído o no se tenía una información atrás del año 1700. Aquí tal vez no hay una investigación en este libro. Definitivamente que no, porque la información que manejamos hoy en día es una información que empieza a aparecer a fines del siglo anterior. Entonces, cuando yo manifestaba de que aquí rompiendo los paradigmas es porque tienes que basar tu información en documentos. Javier, permíteme que te interrumpa. Voy a hacer un paréntesis sobre lo que tanto mencionas muy repetidamente sobre los documentos. Nuestros amigos, bueno, tal vez estarán viendo a algunos expertos y comprenderán mucho de lo que tú explicas. Pero también tenemos un público, inclusive estudiantes universitarios, estudiantes en la secundaria y, por qué no decir, también escolares, que querrán comprender qué es lo que te refieres con el tema documento. Bien. Cuando yo digo que hay que analizar siempre documentos, ¿no? Es porque nosotros tenemos que recurrir siempre a investigadores que sean probos, a investigadores que están analizando información de primera mano. Hay documentos que están publicados tal cual como fueron escritos hace 500 años. Ese es el documento que nos sirve a nosotros para poder leerlo, releerlo e interpretarlo. Más aún cuando nosotros manejamos la información de los primeros años, contrastando con la información arqueológica, y vemos que muchas cosas coinciden de una manera veraz, ¿no? Pero estos documentos que yo te digo, que vendrían a ser en algunos momentos crónicas, ¿no? Probanzas, documentos que están en archivos, ¿no? Es lo que menos nosotros usamos o empleamos. Entonces, somos campeones en estar analizando o releyendo libros de personas que en determinado momento son aficionados a la historia, son amantes en determinado momento de la arqueología, que lo que hacen es transcribir, a veces ponerse a escribir lo que escucharon, lo que leyeron de una manera muy general, pero que nunca están
contrastando toda la información. Eso motiva en determinado momento a que tú juegues con la información y no se diga la verdad, ¿no? Es una verdad a medias, pero no es una información en donde tú puedes ir interpretando las cosas de acuerdo a un estudio comparativo, ¿no? Es un problema generalizado. O sea, me estás explicando de que cuando yo compro un libro que me ha pasado con un autor X y yo leo, por ejemplo, la historia de Guayaquil y estoy repitiendo algo que inclusive ya hemos llegado, por ejemplo, a algo del Malecón, Simón Bolívar, actualmente y también conocido como Malecón 2000, y me has dicho que, ¿qué documento? Ya, ¿qué documento? Cuando el autor, como bien lo señalas, simplemente se deja llevar de una generalidad. Yo a veces tengo ciertos inconvenientes cuando toco un tema y la gente me dice, pero es tal cosa. Le digo, no es así. Y dentro de este paréntesis, cuando toco el tema de la famosa crónica de Sámano, ¿no? Todo el mundo menciona, la de Sámano Jerez, la de Sámano Jerez. Y resulta que el señor Jerez no escribió eso porque es un documento anónimo que se le da la denominación de Juan de Sámano, que era el secretario del rey, que firma ese documento y se lo envía el rey a Austria, ¿no? Pero eso es totalmente real y por ende se le da la denominación de Sámano, pero de la noche a la mañana alguien metió el Jerez, ¿no? Que se da a partir de 1938, y eso se repite como una gran verdad. Y sácale de la cabeza a la gente que lee sin contrastar ni analizar nada. Es dificilísimo, ¿no? Mezclan fechas. Para muchos amantes y aficionados de la historia, le da lo mismo hablar de la cultura Valdivia del 4000 a.C. y saltarse a los huancavilcas y a los españoles 5000 años después. ¿Cómo es posible, Javier, porque no manejan cronología, porque no tienen una secuencia de los hechos que se van dando. Javier, es fácil llegar a los documentos para que un nuevo historiador aficionado, como bien lo señalas, y pueda tener un respaldo en el momento de hacer un libro. O sea, tiene acceso. Si yo quiero hacer un libro de la historia de algún tema específico, yo podría llegar rápidamente a los documentos donde yo pueda, mi información, mi libro tenga veracidad y credibilidad. Definitivamente que sí, tienes que buscar bibliotecas especializadas, que las hay, ¿ya? Hoy en día puedes tener acceso también a muchos archivos internacionales de una manera fácil, ¿ya? Es una investigación exhaustiva, entonces. Definitivamente, ¿no? Nada más, o sea, tú tienes que analizar son las cosas en función de gente que se aproba en la investigación y no de aficionados que están leyendo obras procesadas y que en determinado momento quieren imponer cosas que no son reales. Puso un ejemplo de la relación de Sámara, ¿no? Es más, y volviendo al tema de Guayaquil, ¿no? Sí, regresemos ahora sí. Espero que a nuestros amigos le haya quedado claro el concepto de documento. Bueno, ya. Regresemos al tema de Guayaquil entonces, Javier. Ya. Cuando nosotros analizamos un poco ya lo de este cacique Guayas, ¿no? Veremos qué significa Guayaquil, ¿no? Y yo recuerdo que no es una información nueva, ¿no? Pero ya en la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? El entonces Museo Antropológico del Banco Central hizo estudios sobre la lengua sáfiqui, lengua que hablan actualmente los áchilas, ¿no? Y cuando se le preguntaba ¿cuál es el significado de Guayaquil? Resulta que Guayaquil no tiene significado. Entonces, el querer ajustar el término Guayaquil al significado de nuestra casa grande es una... Eso te iba a mencionar, gran mentira, y lo repiten. ¿no? Exacto, ¿no? Y no pueden manejarse la información analizada a través de una investigación con lo que se escuchó a través de una leyenda. Como por ejemplo tenemos otra repetición, Prado Verde y Hermoso. Bueno, eso es peor, ¿no? Porque son interpretaciones, pienso que antojadizas, básicamente, ¿no? Porque si nos ponemos a ver los planos de Guayaquil un poco más antiguos, ¿no? Vamos a ver que hay una poza por aquí, un charco por allá, una laguna por allá. Todos son humedales. En determinado momento nos decir, pues, si esa lama verde se haya ver como un prado verde y hermoso, ¿no? O sea, no podemos manejar ese tipo de información. Leí en algún momento libros de 1918 y 20, que en el caso de los huancavilcas eran los que escribían en el bastón. Puchica, o sea, ¿de dónde salen estas interpretaciones antojadizas que en el fondo hacen daño porque tergiversan una realidad? Cuando haces este trabajo, Olaf Hall es bien claro y dice, o sea,
no hay una traducción para Guayaquil. Es un nombre propio, es el nombre de un cacique. Ese cacique al final les dio el nombre al río, que el río se llamaba de Guayaquil hasta el siglo XIX. No era el río Guayas, era el río de Guayaquil. Así se llamaba, ¿no? Hasta 1858 tenemos registrado el nombre del río de Guayaquil. Entonces, tenemos que entrar ya a transmitir la verdad histórica. Y tampoco me molesta la leyenda del Guayaquil, hago la aclaración, ¿no? Es una leyenda muy bonita que puede transcribirse, pero lógicamente con todos los bemoles que implica, y aclarando siempre de que es una leyenda y que la princesita tampoco existía, ¿no? Ganó un monumento, pero quien hizo dijo que eso era Huancavilca. Dibuja una imagen de un cacique, ¿no?, que no es chono, más aún que le pone una silla manteña que no tiene nada que ver con nosotros. Ecuador, colores y sabores, con Leticia Sánchez.